Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Ahora, emisión central, nuestro segundo repaso informativo del día con lo que ha sido noticia en Venezuela y el resto del mundo. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU investiga como desaparición forzada el caso de los 250 venezolanos deportados por el gobierno de Estados Unidos a El Salvador y enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. La medida, según informó Univisión Noticias, afectó a migrantes como Franco José Caraballo, cuyo paradero es desconocido desde el 15 de marzo tras su expulsión desde Texas. Gabriela Citroni, presidenta relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, envió el 11 de junio una carta al abogado de inmigración Martín Rosenau, representante legal de Caraballo, para informar que el caso está bajo revisión. Según apuntó Univisión, la última vez que la familia tuvo contacto con el venezolano fue el 14 de marzo, cuando llamó a su esposa llorando para advertirle que lo iban a deportar a Venezuela. En ese momento no tenía idea de que lo iban a enviar a El Salvador. Rosenau relató que explicó a los familiares que el migrante posiblemente sería trasladado a otro centro de detención del ICE. Sin embargo, al día siguiente, al buscar su ubicación en el sistema digital de la agencia, no encontraron registros. Esa desaparición de datos coincidió con el despegue de los vuelos hacia territorio salvadoreño. El gobierno estadounidense pidió cerrar el caso de asilo de Caraballo a finales de abril, bajo el argumento que ya no estaba presente en el país, y el juez aceptó. Rosenau apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, pero todavía no ha recibido respuesta. Según la organización Together and Free, más de una docena de solicitudes de protección fueron desestimadas tras peticiones del Departamento de Seguridad Nacional. El Grupo de Trabajo de la ONU confirmó que durante su última sesión celebrada entre abril y mayo en Tailandia, revisaron 125 denuncias de desapariciones forzadas, incluidas las vinculadas a El Salvador. Según la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, se incurre en este delito cuando una persona es detenida por agentes estatales o con su respaldo y luego se oculta su paradero privándola de protección legal. Nos vamos a Colombia. El presidente de ese país, Gustavo Petro, anunció la captura de 17 presuntos integrantes de la banda transnacional Tren de Aragua. Estas detenciones se produjeron en el norte de Santander. A través de su cuenta en la red social X, el director de la Policía Nacional de Colombia, Carlos Fernando Triana, confirmó la detención de 17 presuntos integrantes de la banda Tren de Aragua. El procedimiento se realizó en Villa del Rosario, al norte de Santander. Indicó que fue un procedimiento en conjunto entre la Policía de Colombia y el Ejército Nacional, estableciendo una redada contra integrantes de esta organización criminal transnacional, investigados por tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y extorsiones, bajo la amenaza de lanzamientos de artefactos explosivos y disparos contra viviendas y establecimientos públicos. Entre los detenidos indicaron que se encuentra Gilberto Ávila Rivas, alias Baba, responsable de materializar homicidios por ajustes de cuentas. En el procedimiento incautaron un arma de fuego, 2 granadas, 5 cartuchos, 15 panfletos extorsivos, 500 gramos de estupefacientes y 10 celulares. Según la Policía Nacional Colombiana, en lo que va del año 2025, han capturado 44 integrantes del Tren de Aragua. Revisamos ahora algunos casos de presos políticos en Venezuela. La Asociación Civil Súmate recordó que su coordinadora de formación ciudadana electoral, Nélida Sánchez, cumple casi 300 días detenida. Mientras tanto, el joven Carlos Marcano fue trasladado a Tocorón y hoy cumple 161 días detenido Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González Urrutia. Los familiares de Nélida Sánchez detallaron que el pasado 17 de febrero solicitaron al fiscal general Tarek William Saab revisar el proceso judicial que pesa sobre la coordinadora de formación ciudadana electoral de Súmate, Nélida Sánchez, ya que aseguran que está viciado de nulidad absoluta al estar basado en pruebas falsas.
También pidieron su intervención ante el retardo procesal del cual es víctima, ya que desde el pasado 6 de noviembre de 2024 está en espera de la fecha de inicio del juicio autorizado por el Tribunal Tercero de Control a cargo del juez Ángel Betancourt. Indicaron que siguen en espera del pronunciamiento del fiscal general, quien debe dar respuesta oportuna y adecuada, según lo establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República de Venezuela. La coordinadora de la Asociación Civil Súmate fue detenida el 26 de octubre de 2024 y es acusada de 5 delitos, entre ellos terrorismo y traición a la patria. Luego de pasar semanas sin saber el paradero de su hijo, Gladys Marcano, madre del periodista Carlos Marcano, confirmó el pasado 14 de junio que su hijo está recluido en el centro penitenciario Tocorón, ubicado en el estado Aragua. A Marcano lo detuvieron el pasado 23 de mayo cuando lo sacaron de su vivienda como parte de una investigación que el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, señaló era parte de un plan para sabotear las elecciones regionales y parlamentarias del pasado 25 de mayo. Mariana González, la hija del opositor Edmundo González Urrutia, indicó este martes 17 de junio que su esposo Rafael Tudares cumple 161 días de detención arbitraria y desaparición forzada. Mencionó que son 161 días sin saber dónde lo tienen, con audiencias de presentación suspendidas y sin conocer su estado de salud. Rafael Tudares fue detenido el 7 de enero de este año. Y jubilados de la Universidad Central de Venezuela convocaron este martes a una protesta a nivel nacional para el próximo 19 de junio por considerar que se están violentando sus derechos laborales. El Sindicato de Trabajadores Jubilados de la Universidad Central de Venezuela denunció el cobro incompleto de los bonos correspondientes al mes de junio, lo que catalogaron como una nueva violación de los derechos de los trabajadores universitarios y por lo cual llamaron al sector a protestar el próximo jueves. Todos los trabajadores, ponernos en pie de lucha en este momento, porque debemos defender con gallardía y con firmeza todos y cada uno de nuestros beneficios laborales. La caja de ahorro, los aportes a terceros de los sindicatos, que el gobierno se apodera de esos beneficios y no se lo entrega a los trabajadores. Son recursos de terceros, recursos que no pueden quedarse con ellos y sin embargo a lo macho, a los golpes se quedan con esos beneficios los trabajadores. Nosotros estamos llamando a todas las universidades del país a que protesten desde sus puestos de trabajo, desde las universidades, a que salgan a la calle todos y todos los compañeros obreros, a los compañeros empleados, a los compañeros profesores, a los compañeros profesionales, contratados, a todos aquellos. Incluso desde acá solicitamos la intervención de la autoridad universitaria, en primer lugar a que presenten la maqueta en los términos que está establecido en las diferentes convenciones y en segundo lugar a que salgan a la calle también a protestar con los trabajadores porque muchos de ellos son trabajadores jubilados en estas condiciones. Trabajadores argumentaron que la medida afecta a unos 120.000 empleados del sector universitario y además exigieron el cese de la persecución sindical en el país. Todos aquellos compañeros que han sido perseguidos por reclamar sus derechos contractuales. Nosotros exigimos al Ejecutivo Nacional la libertad de todos estos compañeros que han estado detenidos injustamente solo por alzar la voz y exigir que se le cancele lo que le corresponde por convención colectiva, por sus derechos laborales que vienen desde hace muchos años discutidos por la clase trabajadora. Los trabajadores cumplen ya 1.189 días sin aumento salarial en Venezuela y denunciaron que la política de bonificación del salario impulsada por el Estado ha desencadenado en el desconocimiento a convenciones colectivas y actas convenio. Iniciamos nuestro recorrido internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que conoce la ubicación del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, pero descarta por ahora tomar la decisión de matarlo. A través de su plataforma Truth Social, Donald Trump afirmó que saben exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo. Indicó que es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No lo vamos a eliminar, al menos por ahora, indicó Trump.
El presidente de Estados Unidos advirtió que no quiere que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses y subrayó que su paciencia se está agotando. El mandatario estadounidense había asegurado previamente que Estados Unidos tiene el control total de los cielos de Irán, dado que cuenta con mejores rastreadores aéreos que la República Islámica. Y la justicia argentina concedió este martes el beneficio de casa por cárcel a la expresidenta de ese país, Cristina Fernández, condenada a 6 años por hechos de corrupción. La condena de Fernández entró en vigor este martes al entrar en cárcel domiciliaria para cumplir la pena firme de 6 años de prisión y quedó sin efecto su comparecencia ante los tribunales prevista para este miércoles. La solicitud de casa por cárcel hecha por su defensa se fundó en la edad de Cristina Kirchner, junto a su rol de ex jefa de Estado, y sostuvo no corresponde que deba estar recluida en una cárcel común, teniendo además como antecedente el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022. Cristina Fernández quedó inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos. Además, debe hacer frente a las asesorías legales y las costas del proceso que le fuera impuesta en esta causa. Fernández fue hallada culpable en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales en la sureña provincia argentina de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante sus 2 mandatos de gobierno, y en el que su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador inició este martes el juicio por el denominado caso Reconstrucción, donde la Fiscalía acusa al ex vicepresidente correísta Jorge Glass de peculado, malversación de fondos públicos, por un presunto desvío de dinero en las obras de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016. El inicio del juicio fue aplazado el 6 de junio para que se le practicase una evaluación psicológica y psiquiátrica a Jorge Glass, quien ha sido trasladado para la audiencia a Quito desde Guayaquil, donde se encuentra recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de ese país. Indígenas y ecologistas protestan contra una subasta petrolera en Brasil que amenaza a la Amazonía. Alrededor de 100 personas, entre indígenas, ecologistas y sindicalistas, se manifestaron en Río de Janeiro contra la subasta promovida por Brasil para ofrecer concesiones con el fin de explorar y explotar áreas en una vulnerable región marina próxima a la desembocadura del Amazonas. Los manifestantes se concentraron desde temprano frente al hotel en el que la Agencia Nacional de Petróleo, ANP, subastó derechos sobre 172 áreas en 5 cuencas sedimentarias, incluyendo 47 ubicadas próximas a la boca del Amazonas. Así lo dijo Leandro Landefri, vocero del Sindicato de los Petroleros en Río de Janeiro. Estamos acá protestando junto a ambientalistas, grupos indígenas contra una nueva venta de petróleo y gas en Brasil. A cada año el petróleo y gas de Brasil es menos brasilero, es cada vez más de empresas extranjeras y eso ocurre atacando a los indígenas, al medio ambiente. Cada vez el petróleo se usa más para dividendos, para ganancias extranjeras y menos algo que sirva a Brasil. Los manifestantes alegan que además de contradecir las propuestas de descarbonización impulsadas por Brasil como organizador de la cumbre climática COP30, la subasta pone en riesgo una sensible región en las costas del Atlántico con ecosistema amazónico. Según los asistentes, la exploración de petróleo en la región es una grave amenaza por el impacto que un posible derrame podría tener en la zona, considerada de extrema sensibilidad socioambiental, pues alberga pueblos indígenas y una rica fauna y flora, con manglares, arrecifes de coral y especies en peligro como el delfín gris y el manatí. Ante tal riesgo, la estatal Petrobras aún no ha conseguido la licencia ambiental necesaria para realizar su primera perforación en una concesión que se adjudicó en esta misma región hace 12 años. Según la ANP, 12 empresas, incluyendo grandes multinacionales, están habilitadas para pujar en la subasta, pero otras 31 compañías también se inscribieron y pueden participar en consorcios liderados por las autorizadas. La periodista Vicky Dávila entró en la carrera presidencial de Colombia como independiente.
La periodista colombiana Vicky Dávila inscribió ante la autoridad electoral al Movimiento Valientes, una iniciativa independiente con la que recogerá firmas para presentarse como candidata en las elecciones presidenciales del próximo año. Vengo de las calles, de los micrófonos, como muchos de mis colegas esta mañana, donde he escuchado los sueños de los ciudadanos, sus dolores y sus esperanzas. Como periodista, he sido testigo durante 33 años de lo que nos une, de lo que nos duele y de lo que necesitamos en Colombia. Vicky Dávila dejó el año pasado la dirección de la revista nacional Semana para entrar a la política. Dávila debe recoger 630.000 firmas para inscribir su candidatura presidencial. Sin embargo, la periodista se ve confiada y afirma que superará esta cifra. Con el Movimiento Valientes vamos a recoger no solo las 630.000 firmas que exige la ley, sino más de 1 millón de firmas que representen el grito de un país que quiere y necesita cambiar el rumbo y hacer realidad los sueños de todos, absolutamente todos. La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia se celebrará el 31 de mayo de 2026, por lo cual, cuando falta un año, la Registraduría Nacional abre el periodo de inscripción de movimientos ciudadanos que quieren postularse como independientes. La inscripción por firmas es una opción que prevé la ley colombiana para quienes no tienen el aval de un partido político y quieren presentar su candidatura presidencial. Y Kylian Mbappé es la gran duda para el debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Veamos por qué. Un proceso febril le impidió a Kylian Mbappé participar en el entrenamiento del Real Madrid en la víspera del debut del equipo de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes de la FIFA contra el Al Hilal. Mbappé había formado parte de las 2 primeras sesiones dirigidas por Xabi Alonso en el Gardens North Country District de Palm Beach, pero no estuvo con fuerzas para saltar al campo. Fuentes del club informaron del proceso febril sufrido por el delantero francés, cuya presencia en el 11 titular frente al Al Hilal está en duda. Se esperaba que Mbappé formara el tridente titular junto a Vinicius Jr. y Rodrigo Góes contra el Al Hilal en el Hard Rock Stadium de Miami, y el club está pendiente de la evolución del francés. De no recuperarse a tiempo, Xabi Alonso perdería a un jugador que marcó 44 goles en la última temporada.